conferencia. 60-11-25. Predicado el viernes 25 de noviembre de 1960 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 42 minutos, me alegra estar aquí, reunidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, escuchando los mensajes del Señor, sabiendo que vivimos de nuevo en los días del movimiento de la Iglesia Apostólica. ¡Qué alegría! Hoy ha sido un día maravilloso. Hemos tenido algunas entrevistas con la gente, y demás, y el Espíritu del Señor ha estado cerca, y hemos visto grandes cosas suceder, y creo que estamos cerca del fin, muy cerca, más cerca de lo que realmente creemos. Así que esta noche es otra noche que tenemos el privilegio, de este lado de la eternidad, de reunirnos para hablar de su palabra. Creo que si simplemente termináramos la reunión y nos fuéramos a casa, muchas veces no nos compensaría solo por estar allí esta noche, cantando, escuchando las exhortaciones y al Espíritu hablando a la gente. Busquen en las Escrituras y escudriñémoslas. Así empezó todo. Así terminará. ¿Se han dado cuenta de que el reino gentil se estableció mediante lenguas e interpretaciones desconocidas? El rey Nabucodonosor, la escritura en la pared, lenguas e interpretaciones desconocidas. Y así termina la era gentil. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Oh, sería tan bueno si tuviéramos algunas semanas para hablar sobre profecía y demás. Hoy le pregunté al hermano Jack Moore, mi querido amigo, si estaría bien si anuncio algo en la asamblea esta noche. Dijo, por supuesto. A partir del próximo domingo de la semana, del 4 al 11, en Jeffersonville, hablaré 8 noches allí sobre las 7 últimas edades de la iglesia. Voy a escribir un breve comentario al respecto, y el Señor pareció poner en mi corazón que lo presentaría ante la iglesia. Se grabará en cinta magnética, y de ahí a los registros, y de los registros a la máquina de escribir, a la taquigrafía, y luego se imprimirá, lo que significa que ya están saliendo al menos 3 nuevos libros de visiones, y luego saldrá este libro, Las 7 últimas edades de la Iglesia. Creo que estamos en esa era. ¿Cómo se me ocurrió escribirlo? Estaba mirando hacia atrás. Cada vez que el Señor me habla, lo escribo, lo observo, se lo llevo a la gente y les muestro cómo se cumple. Tomé una profecía, y era pastor de la iglesia bautista de allí. Ni siquiera sabía lo que significaba una visión, y ahora, esas cosas que sucedieron, yo las llamaría caer en un trance. No sabía llamarlo visión en ese momento, era solo un niño. 1933, en junio. 5 Iba camino a la escuela dominical, y mientras buscaba mi Biblia, tuve una visión. Me detuve en el suelo. Y esto era lo que decía. Está en papel amarillo. Se publicará en el Heraldo de la Fe de inmediato, porque casi todo se ha cumplido. 1933, piensen en esto ahora. Hace muchísimos años, unos 28, sucedió. Observen cuán precisa es su palabra. Dijo, ahora tenemos un presidente, el señor Roosevelt, y este señor Roosevelt provocará una guerra mundial en el mundo durante su administración presidencial, y luego dijo. Y durante este tiempo han permitido que las mujeres voten, lo cual será una maldición para la nación. En algún momento elegirán al hombre equivocado. Y lo hicieron el otro día. Piensen en eso. Dijo, iremos a la guerra con Alemania, y Alemania se fortificará tras hormigón. Y recibiremos una paliza terrible en este lugar, la línea Maginot, 11 años antes de su construcción. Exactamente. Dijo. Este nuevo dictador, Mussolini, dará su primer paso hacia Etiopía, y Etiopía caerá rendido a sus pies. Y así fue. Dijo, será su último. Terminará en desgracia. Y yo dije, antes del fin de los tiempos, una gran mujer se alzará en Estados Unidos, porque Estados Unidos está marcado por la mujer. Su número es 13, y se alzará, ya sea presidenta, o, lo pongo entre paréntesis, quizás la mujer, siendo hermosa y atractiva, será la Iglesia Católica, pero cruel de corazón, y llevará a la nación a la contaminación. Y entonces sucederá que tendrán un automóvil perfeccionado en un lugar, que vi a una familia conduciendo un automóvil con techo de cristal y sin volante. Y el otro día vi en Mecánica Popular que la máquina ya está inventada. Pueden llevarla a donde quieran mediante algún tipo de control por radar. Simplemente coloca tu publicación y se activará de inmediato. Ni siquiera lo necesitas, y tiene una cubierta de cristal.
7. Entonces me volví para mirar y vi que Estados Unidos estaba ardiendo, algo lo había quemado, y allá abajo dije, no en trance, pero predigo, recuerden esto. Supongo que esto también está grabado. Predigo que estas cosas sucederán entre ahora, 1933 y 1977, lo que nos dará 16 años más si mi predicción es correcta. Ahora, se habló de 7 cosas que sucederían. 5 de ellas ya han sucedido. Quedan 2 por suceder. Será así. Eso es en el nombre del Señor, será así, oh, Él es grande. Alguien habla en lenguas. Padre, por tu espíritu sobre el pueblo, los dones que están en la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque hablan en unidad. Hablan en unidad de tu venida. Los profetas, los que hablan en lenguas, los intérpretes, todos nos están advirtiendo. La hora está cerca, y creemos sinceramente que es más tarde de lo que pensamos. Que preparemos nuestros corazones y almas para la venida del Señor. Y esta noche, al leer tu palabra, que nos hables ahora a través de la palabra escrita. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. 8. En el libro de Isaías, solo un mensaje breve para no entretenerlos demasiado. Quiero decirles a la congregación que no estuvo aquí esta mañana. Sé que muchos de ustedes tuvieron que trabajar. Es malo tener una reunión en un día en que la gente tiene que trabajar, pero nuestro noble y amado hermano, el rabino, nos dio un mensaje excepcional sobre el tiempo y la Biblia. Y ciertamente he apreciado la camaradería que nuestro hermano ha tenido con nosotros aquí, y yo con él. Tiene que irse esta noche a las 11 y pico, y dijo que tendría que irse sobre las 10:30. Le dije, quizás hayamos terminado para entonces. Y ciertamente lo aprecio mucho. Que Dios lo acompañe en su camino, es mi oración. Muchos de ustedes escucharon una pequeña profecía dada hace poco en esta iglesia por una mujer bautista. Se cumplió anoche. Así que estoy seguro de que la iglesia sabe de qué estamos hablando. Esta noche, esta iglesia se encuentra en la experiencia del monte de la transfiguración. Así es. Vayamos a Isaías, capítulo 1, y leamos los versículos 17 y 18, quizás también el 16, mientras leemos. Lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Padre, bendice tu santa palabra. Esperamos, Señor, que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Habla a cada corazón según lo necesitemos, Señor. Estás suplicando con tus dones y tu palabra, implorando por los caminos y los senderos, intentando que estas personas de última hora se preparen para tu venida. Concédelo, Señor, y ayúdame ahora a hablar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 1, 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1, 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 10. Si debo llamarlo texto, me gustaría hablar de conferencia, porque al llegar, vi que sobre la puerta se llama reunión de compañerismo. Y una reunión de compañerismo es simplemente un momento para compartir. Muchos de ustedes recuerdan al anciano y amado siervo de Dios llamado F. Bosworth, quien fue mi compañero y un hermano querido, quien recientemente regresó a casa, casi 100 años después, para encontrarse con el Señor. Siempre tuvo un gran sentido del humor, y cuando me reunía con él y hablaba, siempre tenía algo de sentido del humor. Solía decir, hermano Branham, ¿sabe qué es la comunión? Y yo dije, creo que sí, hermano Bosworth. Él dijo, son 2 personas en una sola nave. Así que creo que es una muy buena expresión. 11. Ahora bien, cuando se estaba muriendo, por supuesto, se enteraron de su muerte. Y corrí a Miami a verlo. Entré corriendo, y allí se levantó, viéndolo levantarse, con su cabello blanco, su cabecita calva y sus bracitos delgados extendiéndose hacia mí. Corrí, lo agarré del cuello y grité, Padre mío, los carros de Israel y su caballería. Porque si conozco a un hombre que engrandeció la iglesia pentecostal, ese fue F. Bosworth, un gran hombre de fe.
Entonces me lo contó. Me dijo: hermano Branham, tengo unas palabras para usted, y me alegra mucho que haya llegado antes de que me fuera. Le pregunté: ¿qué? Me respondió: vaya a los campos misioneros de inmediato. Dijo: allí reside el éxito en la obra del Señor para usted. Dijo: vaya, antes de que algunos de estos jóvenes se vayan y arruinen el camino. Y le dije: hermano Bosworth, quiero hacerle una pregunta, mi querido y santo hermano. En todos los momentos de su ministerio, ¿cuál fue el momento de mayor gracia? ¿Cuando recibió el Espíritu Santo, o cuando cierta persona fue sanada, o? Él dijo: ahora mismo es la experiencia más grande que he tenido en mi vida. Le pregunté: ¿se da cuenta de que se está muriendo? Él respondió: por más de 50 años, hermano Branham, Jesucristo es mi único propósito. Y añadió: en cualquier momento él puede entrar por la puerta para llevarme a casa. 2 Reyes 2:12 y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo volvió a ver. Así que, agarrando sus vestiduras, las rasgó en dos. 12 Cuando la muerte lo azotó, se levantó en la habitación y estrechó la mano de la gente durante más de 2 horas, de sus conversos, algunos de los cuales llevaban 50 años desaparecidos. Me gusta ese salmo de la vida, la parte que dice: las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, y podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando tras de nosotros las despedidas, huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, navegando por el solemne mar de la vida, por un hermano desamparado y náufrago, al verlas, recobrará el ánimo. 13 Me encanta eso. Nos reunimos para hablar de cosas. Últimamente oímos mucho hablar de conferencias. Todo lo que se oye últimamente ha sido una conferencia. Conferencias por todo el mundo. ¿Qué es una conferencia, en fin? ¿Para qué sirve? Es para cuando las empresas o los jefes de movimientos se reúnen e intentan resolver lo mejor que saben hacer. ¿Cuándo? Normalmente se convoca una conferencia en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, convocan a sus mejores intelectos, a los hombres que parecen saber más. Y reúnen a estos hombres, jefes de naciones, jefes de organizaciones, jefes de empresas. Cuando hay una crisis, convocan a estos hombres, se sientan y usan lo mejor que tienen para razonar el asunto. 14 Y luego descubrimos que tuvimos una durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que la llamaron la Conferencia de los Cuatro Grandes. Hace unos años, algunos menos de 20, se celebró la Conferencia de los Cuatro Grandes. Muchos de ustedes, hombres y mujeres, aquí presentes pueden recordar esa conferencia, cuando el mundo entero estaba en crisis. El mundo oriental y el occidental estaban enfrentados. Alemania, las naciones nazis, y demás, reunieron a sus mejores cerebros, a las figuras más destacadas de las naciones, y se sentaron. Recuerdo a un amigo, un predicador amigo mío, un hermano bautista, un hombre muy destacado, el Dr. Pettigrew, en Louisville, Kentucky. Estaba escuchando los resultados de esa conferencia, y dijo que tenía la radio encendida, escuchando desde dónde llegaban los resultados, lo que intentaban decidir. Y creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. Creo que cuando las cosas llegan al final, no solo deberíamos estar escuchando, deberíamos estar orando, orando por los líderes de nuestra nación, orando por los hombres que están en el poder, para que Dios gobierne. 15 El otro día estuve en una de ellas cuando vi que éramos 11 sentados a la mesa en un gran tribunal federal, y al final de la mesa había un asiento vacío. Yo estaba involucrado en esto, y sé quién estaba sentado allí por cómo salió. Dios mío. Me alegra tanto que la oración cambie las cosas. Luego, cuando estábamos, el Dr. Pettigrew dijo que estaba caminando por la sala escuchando los resultados, y que alguien llamó a la puerta, y era uno de esos beatniks modernos con overoles, y el pelo largo, y suelto y recogido, ya sabes, y no sé, todas esas tonterías. Y dijo: quiero que me acompañes al centro. Escribo literatura, y dijo: poesía. Y no compran mi poesía, y dijo: y eres un hombre influyente, y dijo: ven a ayudarme y dame una recomendación. Y dijo: amigo, estoy escuchando el regreso de la conferencia de los Cuatro Grandes. Quiero saber cómo sale. Y este beatnik dijo: ay, mi poesía, mis canciones, en el rock and roll moderno, el wooglie, lo que fuera que hacían los jóvenes en aquellos tiempos, es más importante que eso. Sin saber si eso no salía bien, ya no habría nación que tuviera wooglie, ni nada de eso. 16 Ahora bien, deberíamos preocuparnos por estas cosas.
Hubo otra conferencia llamada la Conferencia de Ginebra, donde tuvimos que reunirnos de nuevo con las naciones para tratar de determinar cuál era la mejor opción. Y recientemente hubo otra llamada la Conferencia de París, y suelen elegir un lugar agradable y adecuado. Hace poco estuve en Ginebra, donde se celebró esa conferencia, y parece ser un lugar donde pueden observar y ver cosas que los inspiran. Es curioso, cuando una persona está bajo presión, necesita algo que la inspire. Los poetas suben a las montañas para ver el amanecer. Muchos tienen una choza en algún lugar. Los profetas viven en el desierto, lejos de la gente, en algún lugar para encontrar algo que los inspire. 17 Y la conferencia de Ginebra se celebró en un lugar hermoso, al igual que la conferencia de París, y demás, y viendo que estas conferencias de las naciones son tan apropiadas, y estamos celebrando tantas. Y todos sabemos de ellas. Las leemos en el periódico, las escuchamos en la radio, la televisión y en todos los demás medios que tenemos. Y sabemos de ellas, pero pensemos en algunas conferencias que Dios celebró. Dios también tiene conferencias. Él dijo aquí: venid, y estemos a cuenta, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la lana, rojos como el carmesí, blancos como la nieve. Venid, y estemos a cuenta. Dios quiere una conferencia. Dios tiene conferencias. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En las conferencias mundiales, los hombres se reúnen y comen, beben y se mienten. Es muy diferente cuando Dios tiene una conferencia. Los hombres se reúnen, ayunan y oran, reciben órdenes del cielo y siguen adelante. Hablemos de una de las conferencias de Dios, o de algunas. Una de las primeras conferencias que recuerdo que Dios tuvo fue la conferencia del Edén. Dios tuvo una conferencia en el Edén. Cuando llegó a la gloria la noticia de que su hijo se había perdido, que había pecado y le había dado la espalda a Dios, la noticia golpeó el cielo. Sin duda, muchos ángeles querían bajar y ver si podían hacer algo al respecto, pero Dios quería celebrar esa conferencia él mismo. Era su hijo el que estaba en problemas. No podía confiarlo a un ángel. 19 Fue una conferencia importante, y en estos días cuando los teólogos predican, y la gente dice que Jesús era solo un hombre, que Jesús era solo un profeta común, que no era divino, pues eso rompería todo el panorama. Él era más que un profeta. Él era Dios que descendió en carne para dar conferencia y reconciliación. No era solo un hombre común o un profeta. Él era el Dios de los profetas. Y descendió en carne. Y cuando, ciertamente muestra que en el principio, la primera conferencia que Dios tuvo con el hombre, él mismo vino. No se la confió a nadie más. Cuando Dios descendió para redimir al hombre, nunca se la confió a un profeta. Vino él mismo, porque era el único que podía hacerlo. 20 Y cuando esta gran conferencia en el Edén, Dios descendió y griega. Observen la naturaleza del hombre. Se manifiesta hoy en el hombre. En lugar de intentar salir y decir: Señor, he pecado, se esconde en algún lugar, y muchas veces, como Adán, se crea una religión de hoja de higuera, algo que él mismo inventó, una especie de credo que decía y ocultaba. Pero así como fue con Adán, así será con todo hombre que confía en credos. Llegará un momento en que te mantendrás firme junto a Dios, y tu credo y tu religión de hoja de higuera no ocultarán tus pecados. Dios ha preparado un camino. Antes de poder hablar con Adán, no podía hablarle desnudo, y mató algo. Algo tiene que morir, y algo murió para crear una cobertura que nos permitiera celebrar esta conferencia con Dios. Dios debió haber seleccionado cierto árbol en el jardín del Edén, y llamó a Adán y a Eva, y arrojó allí esas viejas y ensangrentadas pieles de oveja, y les dijo: usen estas aquí. Menuda conferencia. Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:21 Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 21 Y cuando se llega a una conferencia, se toman decisiones. Entonces, quienes recibimos nuestra decisión, debemos actuar en consecuencia. Dios tuvo una conferencia con Adán y Eva y tomó una decisión. Que era Dios, que ese era el remedio de Dios, y eso nunca puede cambiar.
No hay iglesia, ni credo, ni hombre, ni ángel, ni diablo. Nada más puede cambiar eso. Dios proveyó el camino para que un pecador estuviera en su presencia. Eso fue mediante la sangre derramada del inocente. Y todos nacemos en pecado, moldeados en iniquidad, venimos al mundo diciendo mentiras. No podríamos salvarnos a nosotros mismos por nuestros credos, y demás, de lo que no podríamos sostenernos y saltar por encima de la luna. Estamos perdidos, y nadie puede salvarse mutuamente, ningún hombre, ningún profeta, ningún sacerdote. Se necesita a Jesucristo, quien era Dios encarnado, para salvarnos. Y Él ha hecho el sacrificio. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 22. Lo veo allí de pie, Adán con su gran cuerpo varonil, la viva imagen de la salud. Cuando estuve en Grecia, no hace mucho, vi la imagen de una mente inconversa, un gran artista que pintó un retrato de Adán y Eva. Fue un descrédito para la humanidad. Eva parecía un animal en lugar de una dama. Una gran cabellera colgando de un lado, la boca de lado, una pierna más grande que la otra, y, se veía horrible. Esa es la concepción de la mente inconversa. Eva era la mujer más hermosa que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Él la creó. Sus ojos eran como las estrellas del cielo. Y la veo allí de pie, envuelta en una vieja piel de oveja ensangrentada. Dios estaba mostrando allí, en esta conferencia, cuál era su plan para la salvación futura del mundo entero. Observen a Adán alejarse, con esas viejas pieles de oveja ensangrentadas, golpeando sus grandes piernas masculinas y las de ella al alejarse de su presencia. 23 era solo un anticipo de una imagen, que ahora podíamos enfocar con nuestra cámara una mañana en Jerusalén. Puedo escuchar por la ventana y oír un ruido. ¿Qué es? Es un sacerdote que dice, fuera con ese hombre. Puedo oír a una mujercita correr frente a la multitud y decir, ¿qué ha hecho sino sanar enfermos, resucitar muertos y liberar a los cautivos? Una mano grande y cruel la golpearía en la boca, diciendo, ¿escucharías a esa mujer en lugar de a tu sacerdote? Un cruel látigo romano lo azotaba. 24 es una imagen horrible, pero levantemos las persianas y miremos. Oigo algo que baja por la calle, sobre los adoquines. Miro por la ventana y veo a un hombrecito con una túnica blanca tejida sin costuras sobre los hombros, cargando una cruz vieja que se tambalea al bajar por la calle. Tiene los hombros en carne viva. Y noté que su pequeña prenda tiene pequeñas manchas por todas partes, y esas manchas se hacen cada vez más grandes a medida que sube la colina. Después de un rato, todas se unen. Ahora, una gran salpicadura de sangre contra sus piernas. ¿Qué era? Ese segundo Adán, esa simiente de la mujer. Juan 19, 23. Entonces los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y también su túnica, la cual era sin costura, tejida toda de arriba a arriba. 25. La abeja de la muerte zumbaba alrededor de su cabeza mientras subía a la colina, sabiendo que pronto el diablo sin duda, le había engañado. El diablo dijo, ¿cómo podría un hombre que dice ser Dios, cómo podría? Lo reté a hacer una proeza o uno de sus trucos delante de mí para convertir el pan en, o las piedras en pan. No lo logró. ¿Cómo pudo, si es profeta, permanecer de pie y dejar que un soldado romano le pusiera un trapo en la cara y lo golpeara en la cabeza con un palo y le dijera, si eres profeta, dinos quién te golpeó, y quedarse quieto? Es un farsante. Vendré y lo picaré con mi aguijón de la muerte. Lo atraparé ahora mismo. ¿Cómo fracasó? Cuando lo colgaron en la cruz, esa abeja zumbaba a su alrededor. Si una abeja o un insecto con aguijón pica y se ancla profundamente, al irse, no puede volver a picar. Deja su aguijón en la carne. La muerte podría picar a un pecador y salir airosa. Pero aquella vez dejó su aguijón en la carne de Emanuel, y lo sacó. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? No es de extrañar que San Pablo dijera años después, cuando la abeja de la muerte zumbaba a su alrededor, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria?
Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue vencida. La abeja puede zumbar alrededor. La abeja de la muerte puede zumbar y decir, te tengo. Pero nosotros podemos señalar allá, a una tumba vacía, y decir, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede hacer ruido, pero no puede picarte. Ya no tiene aguijón. Cuando ancló su aguijón en la carne de Emanuel, la carne de Dios entre nosotros, arrancó el aguijón de la muerte. Esa fue la idea de Dios en su primera conferencia. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 27. El hombre debe vivir, no por sí mismo. No debe venir con su propia teoría inventada por el hombre. Él la condenó. No vino con un credo inventado por el hombre. Tenía que venir por el camino provisto por Dios. La conferencia estaba resuelta. Eso era todo. Estaba consumado. El hombre debe venir por el sacrificio. Hablemos de otra conferencia solo por un momento. Hubo otra conferencia. Podríamos pensar en muchas, pero solo mencionaré 2 o 3 por unos momentos. Pensemos en la conferencia de la zarza ardiente. Hubo una vez una conferencia de la zarza ardiente. El pueblo de Dios había sido llevado a Egipto, y allí sabemos cómo José fue vendido, un tipo perfecto de Cristo, y cómo lo vimos despedir a todo gentil de su alrededor para darse a conocer a sus hermanos. Una imagen muy hermosa del día en que vivimos cuando el Evangelio regresa a Israel de nuevo. Jesús se dará a conocer al judío, alejándose del gentil. Génesis 37, 28. Y pasaron madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Génesis 45, 1. José no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y gritó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él mientras José se daba a conocer a sus hermanos. 28. Entonces, cuando descubrimos que, tras 400 años de servidumbre, los egipcios se alzaron allí, y había un faraón que no conocía a José, y finalmente llegaron a un punto en que fueron obligados a servir con rigor. Como los egipcios los esclavizaron, los golpearon y los condujeron como ganado. Dios ordenó que surgiera un profeta. Ese profeta huyó y se casó con una hermosa joven etíope y tuvo un hijo, Gersón, y estaba muy satisfecho de heredar mucho dinero de su padre, Jetro, o de su suegro Jetro. Y estaba pastoreando sus rebaños en la parte trasera del desierto cuando, de repente, los clamores del pueblo de Dios llegaron ante él. Tenía que hacer algo. Dios recordó. Me alegra mucho que lo recuerde. Recordó su pacto. Recordó el Edén. Recordó a Abraham. Recuerda cada palabra que prometió, todo lo que dijo. Él es el Dios infinito. Lo recordó todo, y recordó que hizo su promesa. Dios solo puede hacer una cosa, cumplir su palabra. Y para cumplirla, ordenó a un profeta. Pero este profeta era un fugitivo, se adentró en el desierto. Era un fugitivo. Había salido al desierto y se había establecido, pero cuando Dios ordena a un hombre que haga algo, por mucho que corra, Éxodo 1, 8, entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 2, 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3, 1, apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Salmo 105, 8, para siempre se acordó de su pacto, de la palabra que mandó a 1000 generaciones. 29. Dios ordenó que habría una iglesia en los últimos días. Podrán surgir demonios e hipócritas, pero Dios tendrá esa iglesia, porque Él dijo que estaría allí. Él lo hará. No hay nada que, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y luego, cuando encontró a este fugitivo suyo, este profeta Moisés, allá afuera muy satisfecho con una hermosa esposa y una familia, y con la esperanza de ser rico. Ese corazón judío, eso le bastó. La carga lo abandonó, porque había fallado en su teología e intelecto para liberar a los hijos de Israel, pero Dios había ordenado que lo hiciera. Todo lo que Dios ordena se cumplirá. Dios tendrá una iglesia y un pueblo. Tendrá alguien que crea en sus dones. Tendrá a quienes hablen en lenguas, a quienes interpreten. Tendrá profetas que, Él lo hará, porque Él dijo que lo haría. Dios tendrá sanidad y salvación.
Y el Espíritu Santo descenderá, y él puede, de estas piedras, levantar hijos para Abraham. Nosotros, bautistas, metodistas, presbiterianos, y demás, podemos rechazarlo cuanto queramos, pero Dios tendrá esa iglesia tan segura como su palabra lo dice. Él lo hará. Él recuerda cada palabra que dijo. A su tiempo, se manifestará. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 30. Allí estaba Moisés, satisfecho, listo para quedarse allí, pero Dios pensó: tengo que tener una conferencia con ese profeta. Así que escogió un lugar. Imaginemos que estaba bajo otro arbusto en la cima de una montaña. Dios ascendió, descendió de los cielos, prendió fuego a ese arbusto y llamó a Moisés a una conferencia. Moisés, en su debilidad, comenzó a suplicar. Pero cuando vio la gloria de Dios, estaba listo para ir. A veces, el pueblo de Dios es llamado a una conferencia con Dios, donde se encuentran con Él. Sabes que lo tienes en casa cuando el bebé nace, hasta que el médico sale y dice: no hay posibilidad de que sobreviva. Tu pastor dice: existe la sanidad divina. Oh, eso no lo detiene. Estás listo para una conferencia, y eres una persona diferente cuando hablas con Dios. Cuando tienes un hijo o una hija desobedientes y puedes orar hasta que Dios aparezca, donde Él te encontrará en el dormitorio, en el cobertizo, en el corral, donde sea. Cuando tienes esa conversación con Dios, cambias, algo sucede. Y quienes tienen esas conversaciones con Dios y se encuentran con Él, después se comportan de forma ridícula ante el mundo. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 3. Y Moisés respondió: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3, 4. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Éxodo 3, 5. Y él dijo: no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 31. Miren qué imagen tan absurda le pareció a Moisés. Aquí estaba un gran ejército en Egipto, como Rusia ahora, si Egipto hubiera conquistado el mundo entero. Y aquí está un anciano de 80 años, con la barba hasta la cintura, el cabello canoso cayéndole por la espalda, 80 años. A la mañana siguiente, su esposa estaba sentada a horcajadas sobre una mula con un niño bajo el brazo, así, con un viejo bastón torcido en la mano, bajando, alabando a Dios con todas sus fuerzas. Le decía: Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto a tomar el control. ¡Qué absurdo! ¿Cómo le parecía a un corazón inconverso? Dios te encargó hacerlo. No importa lo absurdo que parezca, Dios lo hará de todas formas. Es así con un hombre o una mujer pentecostal. Pueden hablar en lenguas. Pueden correr con las manos en alto. Podrán hacer todo tipo de cosas, e incluso a veces pensar que están borrachos o locos. Pero han tenido una conferencia. No importa cómo lo vea el mundo, Dios lo hizo de todos modos, así que no importa. 32. No dijeron en el día de Pentecostés: ¿estos hombres están llenos de vino nuevo? Pedro dijo: no son así. Las cantinas aún no están abiertas, pero esto es aquello. Bueno, hermano, a menudo he cometido este error: si esto no es aquello, quiero guardar esto hasta que llegue aquello. Esto es aquello. Y luego, si te fijas, Moisés en su camino a Egipto, una invasión de un solo hombre. Pero lo hizo porque había tenido una conferencia con Dios. Y Dios lo había comisionado y le había mostrado su gloria. Y ni siquiera una nación pudo interponerse en su camino. Cuando Dios se encuentra con un hombre en una conferencia, lo llena del Espíritu Santo y enciende su alma, no hay nada que se interponga en su camino. Él bajará para tomar el control. Hechos 2, 13. Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel.
33 Los hijos de Israel, en el camino de regreso, tuvieron otra conferencia con Dios. Moisés la tuvo en el Mar Rojo. La llamaremos la conferencia del Mar Rojo. Cuando estaban en el cumplimiento del deber, surgieron problemas. Y escuchen, cristianos. Ahí es donde cometerán su error fatal. Ahí es donde Israel cometió su error fatal. Cuando pidió una ley para servir a Dios. En Éxodo 19, después de que la gracia les había provisto un Salvador, Moisés, un profeta, les había provisto un cordero, les había provisto un pacto, les había provisto todas estas cosas. Y aún así, querían algo que hacer ellos mismos. Querían algo de teología. Ese es el problema hoy. Si hubiéramos dejado Pentecostés como estaba al principio, pero necesitábamos algo de qué discutir. Teníamos que ser una, dos, tres, iglesia de Dios. Vaya. Todos estos camellos jorobados de una joroba, 2 jorobas, 3 jorobas, y demás, ¿qué importa cuántas jorobas tenga un camello mientras estemos en él? ¿Qué importa si vas en un Ford o en un Chevrolet? Sigue adelante. 34 Pero necesitábamos una denominación. Necesitábamos un Éxodo, ¿sabes? Necesitábamos un capítulo 20 del Éxodo, creo, donde se dictara una ley. Necesitábamos algo que pudiéramos hacer para demostrar que éramos doctores en derecho, doble licenciatura en derecho, etc., ¿lo ves? Para que se parecieran al resto del mundo. Como Israel, que cometió su error fatal de nuevo al rechazar a Samuel, el profeta, y querer a Saúl, el rey. Samuel los detuvo. Les dijo, ¿alguna vez he tomado algo de su dinero? ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que Dios no haya respaldado? No pudieron decir ni una palabra. Dijeron, sí. No nos han quitado la comida ni el dinero, y todo lo que dijeron es correcto, pero aún queremos al rey. Queremos ser como el resto del mundo, como las naciones gentiles. Lo entendieron. Así somos. No podemos dejar la bendición tal como está. Es para todos. Tenemos que decir, ahora, pertenecemos a esta iglesia. Pertenecemos a esta iglesia, para actuar como los demás. Pentecostés no es una organización. Ni se puede organizar. Pentecostés es una experiencia para quien quiera venir a beber de las aguas del Señor. Es una experiencia. Es el Espíritu Santo viviendo en metodistas, bautistas, judíos y en todos los demás. Prosélitos, católicos y quienes sean. Es una experiencia que experimentamos cuando tenemos una conferencia con Dios. Hablamos con Él. 1 Samuel 8, 5 y le dijo, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8, 19 Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que tendremos rey sobre nosotros. 1 Samuel 12, 3 He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. 1 Samuel 12, 4 Y ellos dijeron, no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 35 Así que, en cumplimiento del deber, llegan justo frente al Mar Rojo, bloqueándoles el paso. Normalmente, cuando tienes una conferencia con Dios y empiezas a hacer algo, el diablo lo bloquea. Te pone tan enfermo que no puedes levantarte. Hará que todos los vecinos hablen de ti y te llamen santurrón. Hará algo al respecto y te dirá que vas allí a ser anticuado. Déjate crecer el pelo, y serás un número antiguo, un número atrasado. Las chicas con las que solías jugar al bridge no pensarán que eres tan bonito como antes. ¿Qué más da? Tienes una conferencia con Dios y, de todas formas, dejarás de jugar al bridge. Así es. Así es. Pero mira, queremos ser como el resto de la gente. Queremos actuar como los vecinos. Estamos a la altura. Pinta tus escalones de rojo y observa cómo los vecinos pintan los suyos de rojo. Compras un Chevrolet y presumes de él, y observa cómo tu vecino se deshace de su Ford en un santiamén. Él solo tiene que actuar como tú, tienes que actuar como él. Quieres que coincidan con tus experiencias. 36 A menudo he dicho que no me importa si mis pantalones combinan con mi abrigo o mi corbata con mi camisa. Quiero que mi experiencia coincida con la Biblia de Dios.
Eso es lo que la iglesia debe hacer. Lo que hicieron entonces, eso es lo que quiero ahora. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? ¿Por qué aceptar algo que no es correcto? Acepta lo real, porque Dios está listo para derramar la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Predicaré sobre eso mañana por la noche, si Dios quiere. A quien lo deje venir, y justo en el cumplimiento del deber, te topaste con el obstáculo. Supongo que toda la naturaleza se estremeció. Mira qué cosa. Allí estaban Moisés e Israel en el cumplimiento del deber, con una columna de fuego guiándolos, y los condujo directamente a una trampa. A Dios le gusta atrapar a su pueblo, a ver qué hacen. Todo hijo que se acerca a Dios debe primero ser probado y disciplinado. Él los lleva allí. Él te trae aquí. Él te pone entre opiniones. Ahora bien, ¿podría ser telepatía mental? ¿Podría serlo? Te pone en una trampa para ver qué tipo de decisión vas a tomar. Así es. Escudriña las escrituras. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 37 Ahora, Dios permite que las cosas se pongan así. Él trajo a Israel directamente a la trampa. Montañas y desiertos a ambos lados, el ejército del faraón persiguiéndolos, miles de carros y lanzas. Y un grupo de humildes y pobres esclavos, sin nada armado, bajó al mar muerto, o mejor dicho, al mar rojo, hasta sus orillas, y allí estaba el polvo de los carros. Y allí estaban las montañas a ambos lados, imposible. Parecía que Dios, un mal militar, dejó a su pueblo sin salida. A veces hace eso. Deja que el médico se aleje y diga, no vas a vivir. Vas a morir. Ese cáncer te va a matar. Nunca te levantarás de esa silla. Parece que te deja sin salida, pero Él es tu refugio. Regresa a sus brazos. Dios, Él es mi refugio. Él es mi torre poderosa. El nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Las torres de refugio. Él es nuestro refugio. No tengo otro refugio más que Él. No quiero conocer otro refugio. Él es mi refugio. Es una roca en tierra cansada, un refugio en tiempo de tormenta. Salmo 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 25:4 Porque has sido fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, cuando el ímpetu de los fuertes es como torbellino contra el muro. Isaías 32:2 Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Recuerdo la primera vez que hablé en lenguas. Estaba predicando en la iglesia bautista de Milltown, y estaba allí predicando, y estaba muy emocionado. Y todos esos bautistas sentados allí me miraban. Y el Espíritu Santo vino sobre mí, y salté en medio del pasillo y comencé a hablar en lenguas. Pensé, ¿qué está pasando ahora? Nunca supe nada al respecto, y cuando regresé, oí mis labios decir esto. Soy la roca en tierra cansada, la torre, el refugio en tiempo de tormenta. Oh, cómo me preguntaba, y todos mirándose como gansos en un corral. Con esa mirada, y yo sentía lo mismo, porque no sabía. Pero sabía que algo me había sucedido. Oh, había encontrado la torre, un escondite. Desde entonces, nunca he deseado nada más que ese lugar, ese bendito escondite. Isaías 25:4 Porque has sido fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, cuando el ímpetu de los fuertes es como torbellino contra el muro.
Isaías 32, 2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. 39. En pleno cumplimiento del deber, bajo el fuego enemigo, allí estaban. Parecía que toda la naturaleza temblaba por ellos. ¿Qué hora es? ¿Cuál es el procedimiento cristiano? ¿Qué se debe hacer en esos momentos? Celebrar una conferencia. Así es. Cuando la iglesia llegue al punto en que éste hace esto, y éste hace aquello, y todo está patas arriba, no abandonen la iglesia. Celebren una conferencia. Tengan una reunión de oración en algún lugar. Moisés escogió un lugar. Digamos, que estaba justo detrás de esa roca, y él se acercó y dijo, Señor Dios, algo así. Señor Dios, gran Jehová, que me encontraste en la zarza ardiente. Esa experiencia nunca me ha abandonado, y he hecho todo lo que me dijiste. Estoy en el cumplimiento del deber. He traído a tu pueblo aquí como dijiste. Allá cuelga esa columna de fuego. Allí está el ejército del faraón. Aquí están las montañas y el mar muerto. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo entregarme al faraón? ¿Qué debo hacer? Te necesito. Puedo ver ángeles que comienzan a sentarse en cada roca a mi alrededor. ¡Qué conferencia! Después de un rato, el Espíritu del Señor, puedo ver esa columna de fuego moverse. ¿Qué fue? Se tomó una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Rendirme, regresar e intentarlo de nuevo? ¿Volver a las denominaciones y al mundo? No, Señor. Él dijo, levántate y sigue adelante. Dios nunca retrocede, nunca envía a su pueblo a retroceder a lo que dijo Moody, Sankey o Finney. Adelante. Amén. El problema hoy es que la ciencia encontrará a Dios antes que nosotros. Están buscando en los reinos y tienen detectores de mentiras y cosas así, y pueden demostrar que hay un poder. ¿Lo viste el otro día en Lugmaga? No, creo que fue en Reader's Digest. Donde llevaron al sanador y a Yaen, fue en Inglaterra. Abrieron las iglesias a lo que llamaban sanadores, y cerca del 80% más de personas sanaron que las que la medicina jamás sanó en Inglaterra. ¿Era Newsweek, Gene, o qué era? ¿Recuerdas, Reader's Digest? Muy bien. Se llevaron al sanador para ver si algo salía de él. Le sometieron a una radiografía de la mano y lo dejaron orar. Poner un trozo de papel de plomo o averiguar si era solo su mano o si había un poder. 41. Veamos qué dijo Sankey, Moody, Knox, Calvin o alguien más. Está bien. Eran el pueblo de Dios en aquella época, pero seguimos adelante. La ciencia tiene un alcance limitado. Si le dices a esta montaña, muévete y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que has dicho se cumplirá, puedes tener lo que has dicho. Sea lo que sea, que así sea. Recursos sin explotar. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 42. Un hombre dijo hace poco, no quiero molestar a Dios. Sé que está muy ocupado. Tonterías. No quiero, bueno, no se pueden agotar sus abundantes bendiciones. ¿Te imaginas a un pececito de unos 2,5 centímetros, en medio del océano Pacífico, diciendo, mejor bebo de esta agua con moderación, porque podría acabarse? ¿Te imaginas a un ratoncito así de grande bajo los grandes graneros de Egipto diciendo, mejor que coma, me racione este invierno a solo 2 granos al día? ¿Podría acabarse antes de la nueva cosecha? Es ridículo. Bueno, es el doble de ridículo, 1000 veces más pensar que se pueden agotar las misericordias de un Dios misericordioso. Él está intentando abrirse camino en ti. Pide con abundancia para que tus alegrías sean completas. No hay forma de agotarlo. Como una bomba. Cuanto más bombeas, más fresca se vuelve el agua. Ah, me gusta eso. Simplemente sigue bombeando. Vivir en el caño donde brota la gloria. Me encanta eso. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 43. Moisés clamó al Señor, y el Señor le dijo, levántate y avanza. Y cuando Moisés se enderezó y metió el pie en el agua, el mar rojo se abrió e Israel cruzó hacia una gran victoria. Tuvieron una conferencia. Así es como siempre debemos hacerlo, tener conferencias. Ahora, quiero hablar de otra rápidamente. Hubo una conferencia. Podríamos mencionar muchas, pero no pasemos por alto esta. Hubo una vez una conferencia en Getsemaní.
Cuando tuvo que celebrarse después de que una vida victoriosa había vencido la enfermedad, había vencido todo en el mundo, él vino a Getsemaní, y el Padre tuvo que evaluar si realmente quería pasar por allí o no. Cuando vio a sus discípulos, y todos se durmieron, se acostaron y se durmieron. Pero Jesús fue un poco más allá. Siempre lo hace. Solo recorre una parte del camino y observa cómo avanza un poco más, hasta el final. Él va delante de ti todo el tiempo, abriendo el camino. Fue un poco más lejos. Y al llegar allí, se arrodilló junto a una roca. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mateo 26, 39. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 40. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Marcos 14, 37. Y vino, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 44. Pensemos, puedo ver a Gabriel descender, con su gran espada a su lado. Puedo ver a Wormwood. Puedo ver a los otros grandes ángeles posándose en las rocas circundantes. ¿Qué era? Una mesa de conferencias preparada. Luego, ese Espíritu Santo de Dios, como vemos en la imagen de Getsemaní, esa luz, que Dios es luz. El Elohim, el que existe por sí mismo. Cuando descendió a su presencia, dijo: ¿Quieres seguir adelante con esto, hijo? ¿Qué? Los ángeles están escuchando. ¿Cuál será el resultado? El mundo entero yace sobre tus hombros. ¿Quieres pagar el precio, o qué quieres hacer? Puedes venir ahora mismo sin morir. El Calvario está ante ti. Allí te escupirán en la cara y te llevarán al Calvario, todas estas cosas. Morirás en agonía con la corona de espinas en la cabeza, y tu sangre se derramará. ¿Estás dispuesto? Veamos qué será la conferencia, cuál será el eco. Todos los ángeles están de pie, preguntándose qué sucederá ahora. Se tomó la decisión. ¿Qué es? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, los ángeles desplegaron las bendiciones y comenzaron a ministrarle entonces, preparándolo para esa gran hora. Se programó una conferencia. Se tomó una decisión. Me alegro mucho de esa decisión. Mateo 26, 39. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14, 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 45. ¿Cómo pueden mis pequeñas decisiones, si le serviré o no? Amigo pecador, ¿cuál sería tu decisión esta noche, Dios, llamando a tu corazón cuando se tomó tal decisión por ti? ¿Cuál es tu respuesta a su llamado? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuál sería tu respuesta a esa decisión? ¿Cuál sería tu respuesta? Dios está celebrando una conferencia contigo ahora mismo. ¿Y tú, hombre o mujer enfermo? Dios está celebrando una conferencia contigo. ¿Me recibirás? ¿Creerás en mi palabra? ¿Me ves en poder y acción? ¿Me escuchas hablando a través de estos labios mortales de hombres y mujeres que me han entregado sus vidas? Y prometí cuando ascendí a lo alto que daría dones a los hombres. Él lo prometió. ¿Ves mi palabra cumplida? Si la cumplo, cumplo toda mi palabra. Se está celebrando una conferencia ahora mismo. Él la está celebrando contigo. Tienes que tomar una decisión. Dios espera tu respuesta. Te serviré, Señor. ¿Quiero el Espíritu Santo, o no lo quiero? No lo tendré. Te lo quitaré. Creo que me sanaste, Señor. Dios espera escuchar tu decisión. Tú eres quien debe tomarla. Él ya tomó la suya. Demostró que tomó la suya. Ahora, tú debes tomar la tuya. Yo debo tomar la mía. Esta iglesia debe tomar la suya. Todos debemos tomar nuestras decisiones.
¿Qué harás al respecto, Getsemaní? Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Jehová Dios. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 46. Luego su muerte, sepultura y resurrección. Se celebró otra conferencia. Vayamos rápidamente a estas conferencias. Terminaremos en un momento. Hubo una vez una conferencia pentecostal. Las personas que habían caminado con Jesús y lo habían escuchado hablar de las bendiciones y, prometieron que la venida del poder, Dios les dijo antes de dejar la tierra, dejen de predicar. No canten más cánticos. No hagamos nada más ahora. Quiero que vayan allá a la ciudad de Jerusalén y que esperen allí, porque tendremos una conferencia en gloria. El Padre, yo y todos los ángeles tendremos una conferencia y tomaremos la decisión. Esperen allá arriba. Les diremos cómo debe funcionar la iglesia. Puedo oír a los apóstoles decir, bueno, probablemente tendremos obispos y sumos sacerdotes, y tendremos todas estas cosas, ya saben. Así que iremos y esperaremos a ver qué decisión se toma. Veremos si debemos tener organizaciones, si las dirigirá el obispo, el papa o algún gran hombre. Veremos a quién elige. Me pregunto si seré el más importante. Me pregunto si seré el más importante. El otro dijo, yo me encargaré de todo. Bueno, me bendijo. Se apoyó en mi hombro. Hizo esto. Vaya. Les tomó 10 días prepararse. Mientras esperaban, todos se pusieron de acuerdo. Así lo hacemos esta noche. Eso es lo que debemos hacer en esta conferencia. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o quienes sean, deberíamos estar todos de acuerdo, esperando el retorno. Y después de esto, el lugar más glorioso donde se podía establecer era en la gloria. Dios descendió y se celebró una conferencia. ¿Cómo debe ser gobernada la iglesia? ¿Debe ser gobernada por obispos, por organizaciones, por algún mecanismo? ¿Cómo debe ser gobernada? Y eran 120 personas en el aposento alto esperando. Bien, llegaron los retornos. Hechos 1, 15. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 48. Y de repente, un sacerdote llegó por el camino, con el cuello alzado por detrás, diciendo, saca la lengua y recibe la Santa Eucaristía. Suena tonto. ¡Oh, no! ¡Qué error! El obispo bajó y dijo, un momento. No podemos tolerar estas cosas. No, no. Pero de repente, vino un sonido del cielo, como un viento impetuoso. No fue el pastor quien dijo, dame la diestra de la comunión. Te probaremos durante 6 meses. No, señor. Vino un sonido, no de un seminario, sino del cielo, como un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esa gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel, el antiguo Israel, a través de Israel, se separó. Y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, Dios dividiendo la iglesia. Uno para ser profeta, otro para ser apóstol, uno para hablar en lenguas, el otro para hacer otra cosa. Dios dividiendo. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 49. Un solo Dios obró en 3 oficios. Un solo Dios llamado la paternidad. El mismo Dios vivió en un hombre llamado Jesús, llamado el Hijo. Ahora, Él está en su iglesia, llamada el Espíritu Santo. Se dividió en su cuerpo universal. Aleluya. El cuerpo místico de Jesucristo, nacido del Espíritu de Dios. Por lo tanto, como dijo nuestro hermano rabino esta mañana, nuestro amado, sobre la unidad, no estamos divididos. El diablo intenta dividirnos con su división mecánica, diciendo, pertenezco a las asambleas. Pertenezco a la unidad. Pertenezco a esto. Pertenezco a aquello. Pero no estamos divididos. Dios les da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Y ambos lados han recibido el Espíritu Santo, quienes le obedecen. No estamos divididos. Todos somos un solo cuerpo. Ese es el propósito de nuestra conferencia. No estamos divididos. Somos un solo cuerpo.
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 50 El Espíritu Santo, Dios dividiéndose, creando hijos e hijas, sentándose sobre, esa columna de fuego se dividió, y una lengua de fuego se posó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. En Jerusalén moraban obispos, arzobispos, papas, y demás, grandes hombres, de todas las naciones bajo el cielo, y cuando el consejo se reunió, dijeron: estos hombres están todos llenos de vino nuevo. Pedro se puso de pie en medio de ellos y dijo: estos no están ebrios, como suponéis, ya que es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. Joel 2:28, y sucederá en los últimos días en plural, 2 días, últimos 2000 años, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, judíos, gentiles, griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, y profetizarán mis hijos e hijas. Daré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapores de humo. Permítanme hablarles libremente del patriarca David, pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Además, mi carne descansará en esperanza porque no abandonaré mi alma en el infierno. Ni permitirá que su santo vea corrupción. Permítanme hablarles del patriarca David, pues murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hoy. David murió y fue sepultado, y les contó lo que habían hecho, pero dijo: a este mismo Jesús, a quien crucificaron por manos malvadas, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:13 Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. Hechos 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2:15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2:16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18 Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Hechos 2:19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hechos 2:29 Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2:34 Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Hechos 2:35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 51 Disculpen. No quería caminar. Quizás alguien me esté obligando a caminar. En fin, me puse los zapatos para caminar. ¡Ay, Dios! Quiero hacer un viaje algún día como Enoch y caminar directo hacia arriba. Hace poco, en la iglesia del hermano Outlaw en Phoenix, Arizona, cantaban una canción: subimos, 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 subimos. Después de un rato, pensé que me había ido. Dije la primera ronda, subiendo una escalera. Dije que la primera ronda era la justificación. La segunda, la santificación. La tercera, la glorificación. Entonces descendió el Espíritu Santo. Empecé a subir, arrancar, subir, 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 subir. Eso es lo que tenemos que hacer. Subiendo, Génesis 5:24 Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 52 Esa fue la conferencia pentecostal. Comenzaron a predicar la sanidad divina, el poder del Espíritu Santo. Pedro les dijo qué hacer en el día de Pentecostés. Dijo: arrepiéntanse todos. Ellos preguntaron: ¿cómo podemos recibir esto? ¿Cómo podemos ser salvos? Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para esta generación, y nada más. Los días de los milagros cesarán.
Eso podría estar en el calendario de cumpleaños de las ancianas, pero no está en la Biblia de Dios, según Hechos 2. Así es. Él dijo, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esa es la decisión de Dios. Esa es su conferencia. Cuando decían, ¿qué vamos a hacer? La mente de la Iglesia y el poder de Dios se unieron. El poder de Dios dijo, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Mientras Él siga llamando, la decisión de su conferencia cumple todos los requisitos. Él derramará su espíritu. Mientras Dios siga llamando a los pecadores al arrepentimiento, Él tiene el Espíritu Santo para derramarlo en ellos. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 53. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. Vaya. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Fíjense en esas conferencias. Yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Qué conferencia? Entonces salieron, Pedro y Juan, ignorantes e incultos. Puedo comprobar que eran pentecostales. Habían tenido la bendición pentecostal. Por otro lado, no tenían dinero. Fueron a la puerta llamada La Hermosa, y allí yacía un hombre cojo de nacimiento, y dijeron, extendieron su copita para pedir limosna. Miraron a su alrededor para ver si estos hombres parecían caballeros. Quizás le dieran algo. Ahora bien, esto es lo que prueba que eran pentecostales. Dijo, no tengo plata ni oro, solo lo que tengo, oh, hermano, toma tu plata y tu oro y dámelo. Toma toda tu teología de seminario y dámelo. Toma toda tu educación y tus conocimientos intelectuales y dámelos. Porque solo eso te elevará, 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 elevará. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hechos 3, 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 54. Tengan una conferencia. Dios dijo que podían tenerla. El que quiera, venga. Subiendo. Lo que tengo te doy. Fe en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No se lo pensó. Se agachó, lo levantó y lo sostuvo allí hasta que sus tobillos comenzaron a fortalecerse un poco más. Empezó a caminar, luego a correr, luego a saltar. Él también era pentecostés entonces. Sí. Era un saltador santo, y bajó por allí saltando, y alabando a Dios. Si eso no es pentecostés, nunca he visto uno. Puedo probarles que Israel fue pentecostés. Cuando vencieron y vieron a los capataces, como tú venciste y viste el whisky, los cigarrillos y todo lo demás que yacía muerto en el mar rojo de la sangre de Jesús. ¿Saben lo que pasó? Moisés cantó en el espíritu. Miriam tocaba pandereta, y todas las hijas de Israel, tocando panderetas, recorrían las orillas danzando en el espíritu. Si eso no es una reunión pentecostal, no sé qué lo es. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Alguien me dijo hace poco, hermano Branham, usted predica esta nueva clase de salvación, ¿verdad? Dije, no, señor. Preguntó, ¿no tiene algo de esta nueva salvación? Dije, no. Tengo un nuevo caso de la antigua salvación. Así es. Dije, esta es la más antigua que existe. Preguntó, ¿cuándo se organizó? Dije, antes de la fundación del mundo. Preguntó, ¿cómo lo consigue? Dije, Job 7, 27 dice, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría? Bueno, esta religión antigua, sincera, celestial, que mata el pecado, gritando, vaya, es más antigua que la Biblia. Es más antigua que las colinas. Es más antigua que la tierra. No es nueva, es algo antiguo. Solo soy un caso nuevo. No te vacunes. Ven a por ello. Yo 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Yo 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 56. Entonces, como siempre, los periódicos empiezan a criticar o lo que sea, y los llevaron ante el concilio del Sanedrín y celebraron una conferencia. El mundo celebró una conferencia, como la de Ginebra y otras, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Dijeron, que salgan a predicar, pero no mencionen a Jesús. No prediquen más en ese nombre. Los golpearon y amenazaron. Dijeron, si alguna vez los volvemos a oír mencionar a Jesús, les haremos algo horrible. Pedro y Juan salieron de la cárcel esa mañana, de la conferencia, y se acercaron y dijeron, ¿saben qué? Creo que sería mejor convocar una conferencia. Así que iban a convocar otra conferencia. Llamémosla la conferencia de Hechos 4. En Hechos 4, todos se reunieron, compartieron diferentes experiencias, y convocaron una conferencia, y se arrodillaron, y convocaron una conferencia. Querían invocar a Dios para preguntarle qué podían hacer. ¿Deberían retirarse o deberían? ¿O qué debían hacer? ¿Deberían predicar la sanidad divina? ¿Deberían ceder? ¿Qué debían hacer? Hechos 5, 40 y concordaron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 57 Y empezaron a orar así, todos unánimes, otra reunión pentecostal, todos unánimes. Me imagino que fue un alboroto. ¿No lo creen? Todos decían, ¿por qué se enfurecen los paganos? ¿Por qué la gente imagina cosas vanas? Seguramente están extendiendo la mano de tu santo Hijo, Jesús, para sanar a los enfermos. Y cuando empezó esa conferencia, y empezaron a clamar a Dios, llegaron las respuestas. Oh, mejor ten cuidado. Podrías acabar en la cárcel. Mejor tómatelo con calma. ¿Saben lo que el Espíritu le dijo a aquel misionero hace un tiempo? No hay que tomarlo con calma. Debo ser llevado a casa al cielo en un lecho de flores de tranquilidad, mientras otros lucharon por el premio y navegaron por mares sangrientos. ¿Por qué esperamos ser llevados a casa en una cesta de flores? Déjenme luchar. Déjenme mostrar algunas cicatrices. Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 58 Mientras leía un artículo o un librito de poeta, decía que César iba a pedir, que iba a viajar en un gran carro, y quería que algunos de sus soldados, un soldado honorable, lo acompañaran por las calles de este gran jubileo. Y todos los guerreros se adornaron las plumas, pulieron sus escudos y yelmos, preparándose para pasar junto a César a revisar, para ver a quién elegiría para acompañarlo en este gran desfile. Y decía que todos sus guerreros, caminando perfectamente, erguidos, pasaron y saludaron. Y decía que César miraba a cada uno al pasar. Dijo que después de un rato, un pequeño soldado, con un brazo lisiado, con cicatrices en toda la cara, y todo pasaba, y él se sintió avergonzado de sí mismo, inclinó la cabeza y se marchó. Y César dijo, espera un momento. Espera un momento. Vuelve aquí. El soldadito se acercó y se arrodilló. Dijo, sí, gran emperador. Dijo, ¿de dónde te hiciste esas cicatrices? ¿De qué te has hecho tantas cicatrices? Él dijo, las obtuve en el campo de batalla, luchando por mi emperador. Dijo, siéntate aquí a mi lado. Tú eres quien debe cabalgar.
No me importa si tengo doctorado en Derecho, doctorado o doble licenciatura en Derecho. Quiero algunas cicatrices que demuestren que he estado en la batalla. Eso es lo que los cristianos deben hacer. No elijas las cosas fáciles y floridas. Tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. He comenzado con Jesús, oh Señor, guíame. Casi 30 años en el campo de batalla, demasiado lejos para volver atrás. Solo quiero seguir adelante. Sea cual sea el final, está en manos de Dios. 59 tuvieron una conferencia. Y cuando terminaron de orar, la Biblia dice que el edificio donde estaban reunidos tembló, y predicaron la palabra de Dios con valentía. Ahora, una conferencia más, para terminar. Esa es la conferencia. Puede que no hayan asistido a la conferencia de Ginebra. Puede que no hayan asistido a ninguna de las conferencias de las que hablamos, pero aquí hay una a la que asistirán. Esa es el juicio. Asistirán a la conferencia del juicio. Tendrán que asistir a ella. Estén listos o no, esa es una conferencia a la que todos asistiremos, porque la Biblia dice, una sola vez estaba establecido que el hombre muriera, y después el juicio. Y todos asistiremos. Así que más les vale buscar misericordia antes de empezar, para que sea, porque ese día será demasiado tarde. No podrán encontrar misericordia entonces. Será una conferencia de juicio, y cada alma estará allí para responder por las obras que ha hecho en esta vida. Y estarán allí tan seguros como que Dios escribió la Biblia, como Dios creó los cielos y la tierra. Amigos, tan seguros como que estamos en este edificio esta noche, y con mayor certeza, asistirán a esa conferencia. Y pedirán misericordia, pero no la recibirán. Este es el día en que recibirán misericordia, pero llegará el momento en que en la conferencia serán juzgados, no con misericordia, sino por un Dios airado, en su ira. Y si un justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 60. Permítanme mostrarles lo cerca que estamos de esa conferencia del juicio. ¿Se fijaron en la otra conferencia de la que quiero hablar solo un segundo, solo un breve resumen? Tuvieron una conferencia aquí el otro día. No sé si la conocen o no. Lo que algunas personas, nosotros, los que estamos en contacto con Dios, creo que deberíamos ilustrar a nuestra gente sobre lo que está sucediendo. ¿Recuerdan esa conferencia que tuvieron el otro día donde Khrushchev se quitó el zapato de un tirón y lo golpeó contra? ¿Captaron lo que era? Recuerden, estaban representadas 5 naciones comunistas orientales y 5 naciones libres occidentales. 61. Fíjense. Daniel tuvo una visión. La cabeza de oro era Babilonia. Observen cómo descendió. Observen, tomen la historia en la Biblia, y la siguiente era el pecho de plata, medo-persas. La siguiente era de bronce. Cada vez se endurecía más, y mostraba que la imagen gentil no podía sostenerse porque el oro es el más pesado de todos, y era demasiado pesado en la parte superior. No podía sostenerse. Y cada vez el oro era el más blando. Luego viene la plata, luego el bronce, y luego el hierro. Cada uno de esos reinos se ha sucedido, tal como la Biblia predijo que lo harían. Y fíjense, él dijo que al final de los tiempos, antes de que la piedra fuera tallada en la montaña, la imagen tenía 10 dedos. Ahora, serían 5 en cada pie, 2 dedos gordos. 4 y 5 juntos, y por lo que viste, estaban mezclados con hierro y barro. Ahora, recuerden que ese era el reino gentil. Cualquiera lo sabe. Que eran hierro y barro, no se mezclarían. De la misma manera que el hierro y la arcilla no se mezclan, estos tampoco se mezclan ni se unen. No pueden llevarse bien. Daniel 2:32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Daniel 2:38. Y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, él las ha entregado en tu mano, y te ha puesto por gobernante sobre todas ellas. Tú eres esta cabeza de oro. Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Daniel 2:45 De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 62 Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿Sabían qué significa el nombre Jrushchov en Rusia? Tierra o arcilla. Él encabezaba esos reinos. ¿Saben lo que Eisenhower significa, la cabeza de esto? Hierro. Hierro y arcilla, y no podían mezclarse. Tomó su zapato y lo golpeó contra, no se pueden mezclar. No se unirán. ¿Lo ven, amigos? Lo siguiente que queda es la piedra que debe ser cortada, la venida del Señor, para rodar en esta imagen y triturarla en pedazos. Y todos estos reinos serán molidos y arrastrados por el viento como la paja en la era del verano. Estamos en el tiempo del fin, hermano, hermana. ¿No ven dónde estamos? Escuchen. Así dice el Señor. Arrepiéntanse. Predico 3 cortinas. En el nombre del Señor, hay una llamada la cortina de hierro, que será Rusia. Observen a la China roja. Esa será la cortina de bambú. Son horribles, pero observen esa cortina púrpura que se alza en Estados Unidos y sobre el mundo, el Imperio Romano, el más cruel de todos. Recuérdenlo en el nombre del Señor. Aléjense de él. Aléjense de todo lo que esté apegado a él. Huyan a la roca. La venida del Señor está cerca. Necesitamos una conferencia. Necesito una conferencia para hablar de esto con Dios. La iglesia está al final de su camino. Oremos. Señor, oh Dios, sabemos que la venida está cerca. Esto ha sido un punto cálido en mi corazón, Shreveport, Señor. Solo te agradezco por esta pequeña puerta abierta. Como nación, todavía tenemos el privilegio de abrir estas puertas, y ningún soldado vendrá a arrestarnos, sacarnos de aquí y aplastarnos en la calle. Pero no tardará mucho, Padre. Vemos que todo esto sucede. Oh, preparémonos ahora, Padre. Consigamos aceite mientras haya para vender, no para vender, sino para recibir. Oro para que bendigas a tu pueblo esta noche. Bendice este pequeño mensaje fragmentado y dale gloria a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Veamos. No sé sobre las tarjetas de oración. No, ¿dónde está Billy y Paul? No hay tarjetas de oración. Bueno, ¿crees de todos modos? ¿Crees con todo tu corazón? Quería predicar esto esta noche. Tal vez el de tarjetas de oración mañana por la noche. Le pusieron nombre, pero te diré qué lo causó. Estaba muy destrozado. 64 ¿Cuántos conocen las visiones que casi te matan? Jesús, una mujer tocó su manto y la virtud lo abandonó. ¿Lo saben? Aquí está la señorita Schrader. Estuve hablando con ella hoy. Uno se pregunta por qué está así. Tiene el don de profecía. Eso es lo que lo causa. Daniel tuvo una visión y estuvo angustiado durante muchos días. La gente no entiende lo que es, pero Dios sigue aquí. Dios lo sabe todo. No tienen que subir aquí con una tarjeta de oración. Siento al Espíritu Santo ahora mismo. Siento sus bendiciones y su gloria. ¿Cuántos sufren y están necesitados? Levanten las manos. Sepan que no los conozco. No sé si puedo encontrarlos a todos. Oren. Escuchen. Para que sepan, como hablamos hoy, Daniel 7:15 Yo Daniel me turbé en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 65 ¿Recuerdan que en realidad hay 3 razas en el mundo? Lo sabemos, ¿verdad? El pueblo de Cam, Sem y Jafet. Exactamente. Judíos, gentiles y samaritanos. ¿Recuerdan a Pedro en el día de Pentecostés? Él tenía las llaves. ¿Lo creen? Jesús lo dijo, y abrió el reino a los judíos en Pentecostés, y Felipe fue a Samaria y los bautizó a todos, pero aún así el Espíritu Santo no descendió sobre ellos. ¿Por qué? Eran otra nación. Entonces mandaron a buscar a Pedro y a Juan, quienes bajaron y les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo.
En casa de Cornelio, un ángel lo obligó a llamar a Pedro. Después de eso, el Espíritu Santo se abrió a todas las razas, judíos, gentiles y samaritanos. ¿Recuerdan que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mostró su señal mesiánica a los judíos? La reconocieron. Vimos eso anoche. ¿Lo recuerdan? Se lo mostró al samaritano. Lo reconocieron, pero ni una sola vez lo hizo ante los gentiles. ¿Por qué? Tuviste 2000 años de evangelio. Ahora, tu tiempo ha llegado. Como los judíos tuvieron miles de años. Tenían que verlo. Los samaritanos, y demás, tenían que verlo. No buscaban un Mesías. Hechos 8, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 13. Entonces creyó también Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba con Felipe, y veía maravillado las señales y milagros que se hacían. Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 8, 15. Los cuales, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8, 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 3. Este vio en una visión manifiestamente, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Hechos 10, 5. Ahora pues, envía hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Nosotros, los gentiles, no lo era. Éramos romanos y paganos, con un garrote en la espalda, adorando al ídolo. No buscábamos a ningún Mesías. El Mesías viene a quienes lo buscan. Se mostró como Mesías. Y hoy los gentiles afirman que lo buscan, pero no lo ven. Se declaró Mesías por lo que hizo, y todo creyente en la Biblia que lo vio, ordenado para vida eterna, lo creyó. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios infinito, y permite que la iglesia gentil entre al reino basándose en su teología, sería injusto. Ciertamente lo sería, porque permitió que esas naciones lo vieran. Pero prometió que en estos últimos días también aparecería. ¿Dónde, hermano Branham? Preguntó. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 67. ¿Recuerdan al hermano que habló esta mañana sobre los 3 ángeles que descendieron? 2 de ellos descendieron a Sodoma. Siempre hay 3. Es una Trinidad, y la Trinidad es una. Fíjense. Estaban los sodomitas incrédulos, el mundo. Estaba Lot, el cristiano tibio, creyente. Estaba Abraham, el llamado de entre ellos, el Abraham elegido. ¿Lo creen? Observen. 2 ángeles, predicadores modernos, descendieron y predicaron. No hicieron milagros, solo los dejaron ciegos. Y la predicación del Evangelio sí cega a los incrédulos. Pero Lot fue salvo, pero Abraham representó para estos últimos días a la iglesia elegida, la iglesia en la que lo sobrenatural ha estado entrando. Génesis 19, 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban buscando la entrada. 68. Observen a ese ángel. Observen lo que hizo. Todos sabemos, sin lugar a dudas, que no era un ángel. Era Dios mismo. Era la teofanía, Dios. Abraham lo llamó Elohim, Dios. Y se quedó y habló con Abraham. Observen la señal que le dio a Abraham. No cuando el mundo fue destruido por el agua. ¿Recuerdan cuando fue destruido por el agua? Dijo que era como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, y era como en los días de Lot. Entonces pueden interpretarlo. Observen a este ángel cuando llegó. Lo primero que le dijo a Abraham fue que era un extraño, solo 2 hombres que entraban. Abraham, con el Espíritu de Dios en él, reconoció que eran hombres de Dios. Cuando le dijo a Sara que preparara pan, él fue y mató un becerro, dejó que el sirviente lo preparara y lo sacó. Esperen. Ese era Dios.
Génesis 18, 8. Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 69. Un hombre me dijo hace poco: hermano Branham, ¿no pensarías que eso es Dios? Era Dios. La Biblia lo dice. Comió carne de ternero, bebió leche de vaca, comió tortas de maíz, supongo que sí, y comió mantequilla. Dios mismo. Bueno, dijo, ¿cómo podría ser de carne? No sabes quién es Dios. Dios es un creador. ¿De qué estás hecho? 16 elementos. Luz cósmica, petróleo, calcio y potasa. Pues bien, Dios simplemente extendió la mano, tomó un puñado de arcilla y dijo: el hermano Branham sopla. Uf. Entra ahí, Gabriel. Uf. Entra ahí, Ajenjo, Miguel. Quien quiera que fuera. Uf. Sopló para sí mismo, bajó, comió y desapareció. Aleluya. ¿Qué significa este cuerpo? Mi Dios puede hablar. Si tengo una cuchara llena de cenizas, saldré de todas formas. 70. Como les he contado muchas veces, estaba peinando estos 3 o 4 pelos que me quedaron. Mi esposa me dijo: Billy, te estás quedando completamente calvo. Le dije: no he perdido ni uno. Me pidió: por favor, dime dónde están. Le dije: dime dónde estaban antes de que me los quedaran. Donde quiera que estuvieran, están ahí esperando que yo vaya a ellos. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa? Te pudres, cada cabello de tu cabeza está contado. Lo resucitaré en los últimos días. Aleluya. Mi cuerpo fue tendido en esta tierra antes de que hubiera vida en la tierra. El calcio y el petróleo y demás. Dios es un contratista. Él tejió todos los cuerpos como si fuera a construir una subdivisión. Él sabía que estaríamos aquí. Él sabía que yo estaría aquí antes del mundo. Él sabía que yo estaría aquí antes de que hubiera un mundo aquí. Él sabía que estarías sentado en los asientos que estás sentado. Él es infinito. Ciertamente, Él te conoce. ¿De qué tienes miedo? Él puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que lo hizo. ¿De qué te preocupas? Tienes el Espíritu Santo, sellado en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de tu redención. Amén. La iglesia tiene miedo. No tengas miedo. No temas. Solo cree. Eso es lo que Dios quiere. Claro. Mateo 10, 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Lucas 12, 7. Pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Valéis más que muchos gorriones. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 71 grandes poderes de Dios. Ese gran Jehová, de pie allí en esta teofanía, comiendo carne, bebiendo leche, pan de maíz y mantequilla. Y luego dijo: Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Observen a ese mismo diciendo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Representa lo que él es, el mismo Dios. Él moraba en carne, nacido de una virgen, entonces. Ahora, él mora en carne, nacido de la tierra, pero santificado por su sangre. Dios sobre ustedes, Dios sobre nosotros, la columna de fuego. Dios con nosotros en su Hijo. Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Claro. Los oficios de Dios, el mismo Dios siempre, oficios diferentes. Claro. Es Dios. Dios, el Espíritu Santo. Él es Dios. Él está con nosotros esta noche. Fíjense. Él dijo que estaría, en los últimos días, antes de que el mundo fuera quemado, cuando esta iglesia pentecostal llegara con poder. Jesús dijo: como fue en los días de Sodoma, así será. Observa a Dios manifestado en carne con Sodoma. Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Él sabía que estaba casado, sabía que tenía esposa y sabía que su nombre era Sara. Génesis 18, 9. Y le preguntaron:
¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 72. Y él dijo, ella está en la prueba detrás de ti. Recuerda que la Biblia dice, detrás de él. La cortina se abrió. Ella estaba en la tienda. Él dijo, Abraham, yo, otro pronombre personal, voy a visitarte. ¿Quién era este hombre? Voy a visitarte según mi promesa y el tiempo de la vida. Sara va, ese tiempo de 28 días va a comenzar con ella de nuevo. Ella va a volver a ser una joven, y voy a visitarte. Y Sara dentro de la tienda, sin hacer ruido, dijo, el hermano Branham ilustra. Y de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué se rió? ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de lectura de mentes es esa? ¿Qué era? Era Dios encarnado. Y Jesús era Dios encarnado. Y el Espíritu Santo esta noche es Dios encarnado, mostrándose a la iglesia, cumpliendo su promesa. Gloria. Oh, iglesia de Dios, levántate con alas de águila y vuela lejos de esto. ¿Cómo van a cavar lo suficientemente profundo para superarlo, para pasar por debajo? ¿Cómo van a esconderse cuando estalle 30 metros bajo tierra por 100 millas cuadradas? Bueno, la conmoción atravesaría la lava. Pero hay una salida, subiendo, 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 subiendo. Eso es todo. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Creen ustedes, enfermos, que Él está aquí? Que Él se represente a sí mismo. No sé. Oren. Cada uno de ustedes ore. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos y avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 73. Ahora, Señor, no lo sé. Estas personas, no las conozco, pero para que supieran que el mismo Dios que habitó en carne humana allá abajo antes de Abraham, y cuando vino en un cuerpo virginal con sangre para quitar el pecado del mundo, el sacrificio de Jehová, que habitó en él, cuando dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre. Él mora en mí. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre mora en mí. Y él hizo las mismas obras que hizo cuando habitó en ese cuerpo allí delante de Abraham, prometió que, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Prediqué un mensaje difícil de conferencias. Estamos en una conferencia. Te invocamos, Señor. Tú tomas la decisión. ¿Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos? He intentado predicar tu palabra tal como está escrita. He intentado mantenerme firme en ella. Si estás aquí, Padre, danos tu decisión. ¿Eres el mismo? ¿Estás aquí para obrar en nuestra carne la voluntad de Dios y cumplir lo que prometiste? Víndicalo, Señor, al menos por 2 o 3 personas de la audiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 74. Nadie se mueve, muy quieto, muy reverente ahora. Si alguien quiere venir aquí y tomar mi lugar, si no cree que esta es la verdad, venga aquí y pruébelo. Eres bienvenido al púlpito. ¿Cuántos en este edificio aquí que están enfermos, y saben que no los conozco, que no sé nada de ustedes, levanten la mano? No hay una persona que yo conozca. ¿Cuántos tienen un deseo en su corazón por algún ser querido o algo así?
Saben que no los conozco. O necesitan algo, solo créanlo. Ante Dios, ante el Espíritu Santo, voy a mirar y ver si conozco a alguien en este edificio que realmente pueda conocer. Hay un hombre sentado aquí al que estoy mirando. No sé su nombre. Vino aquí con esos misioneros. Olvidé su nombre. Me lo presentaron el otro día. Este hombre me saluda de vez en cuando, pero no lo conozco. No sé quién es. Solo quiero asegurarme de que, conozco a la hermana Schrader, sentada aquí, por supuesto a Jackie, la hija del hermano Moore, y también a mi nuera, Loice. ¿Y no es esta la señora de Hot Springs con la que hablé esta mañana, la hermana Humbard? ¿Qué dice? ¿Humbard? La conozco. Aparte de eso, no conozco a nadie más. Subiré a la plataforma quizás mañana por la noche si el Señor, bien. Veamos. La Biblia dice, probadme, dice el Señor. ¿Es cierto? Ahora, sean sinceros y oren. Permítanme dar la espalda y ver si Dios cumple su palabra. Si el Dios que moró en esa carne de ese hombre, esa teofanía, o lo que fuera, el Dios que moró en Jesucristo a través de Jesús, todos pensaban que hablaba doble, pero a veces era él el que hablaba, a veces era el Espíritu hablando. Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 76 Ahora, recuerden, Jesús era Dios. Nosotros no somos Dios. Él tenía el Espíritu sin medida. La plenitud de la deidad corporalmente moraba en él, pero nosotros tenemos el Espíritu con medida. Bueno, si yo sacara una cucharada de agua del océano, eso sería una comparación. No lo echarían de menos. Bueno, ese es el Espíritu Santo que está en mí y en ustedes, pero recuerden si yo, y Jesús tenía todo el océano, estaba en él, todo. Pero si yo sacara una cucharada de agua del océano, las mismas sustancias químicas que hay en todo el océano están en esa cucharada. Todas las sustancias químicas del océano están ahí. Están en el agua. Es el mismo espíritu, pero no en tanta cantidad. Pero actuará de la misma manera, porque Él lo prometió. Solo les pido que digan esto. Señor, asegúrense de incluir una escritura, está escrito en la escritura que ahora tú eres nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestra debilidad. Tengo una necesidad. Señor, para confirmar tu palabra, permíteme tocar tu manto. Deseo, ahora bien, no digo que lo hará. Recuerda que no digo que lo hará. Simplemente le tomo la palabra. Juan 3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 77 Ahora, si dijeras, hermano Branham, sáname. Ojalá pudiera. Si Jesús estuviera aquí, no podría hacerlo. Ya lo hizo. Solo intenta que lo crean. Si Él hace esto con ustedes, los que están ahí afuera, eliminará toda duda y creerán con todo su corazón. Por todo el edificio, levantarán las manos a Dios y dirán, ¿me haría creerlo? Muy bien. Oren. Ahora, Señor, esto no es un espectáculo. Es para confirmar tu palabra. Tú cumples tu palabra. Yo creo en cada uno. Ahora, hay hombres y mujeres ahí afuera necesitados, como lo fueron el día que estuviste en la tierra, como la mujer que tocó tu manto. Estás en gloria esta noche, sentado a la diestra de la majestad, y eres un sumo sacerdote, dijiste, que puede compadecerse de nuestras debilidades. No podemos sanar. Sabemos que no somos sanadores, pero tú te manifiestas como Dios. Que alguien, Señor, tenga la fe suficiente para tocarte en este momento. Te ruego que me permitas, tu siervo indigno e inútil, relajarme y apartarme del camino, para que puedas hablar de tus misterios a tu iglesia y confirmarlo. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 78 Padre, Moisés no era digno de ir a Egipto, pero tú lo escogiste. Pedro, el pescador, no era digno de ser apóstol, pero tú lo escogiste. No nos pertenecemos. Somos comprados.
No soy digno de ser tu siervo, pero tú me has escogido. Ninguno de nosotros es digno, pero tú me has escogido. Que esta noche, Señor, se cumpla la parte difícil de tu palabra, para que el pueblo sepa que tú eres Dios y que les digo la verdad. Ahora, el pueblo observa y se pregunta, y la Biblia dice claramente: si hay entre ustedes un profeta, le hablaré. Si lo que dice es verdad, entonces escúchenlo. Padre, digo esto para que crean el mensaje que les predico. Oro para que confirmes que hablé de ti. Ahora, Señor, di que he dicho la verdad. Concédelo, Padre, mientras espero en ti un impulso de fe. En el nombre del Señor Jesús. Jeremías 28, 9. El profeta que profetizare de paz, y cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 79. Hay una señora, y la veo ante mí. Ella sufre de artritis. Aquí está sentada, con la mano levantada así. Es cierto. Estabas orando para que Dios me cambiara. Ahora, lo ha hecho. Tu artritis se ha ido. No conozco a la señora. Nunca la he visto. Somos desconocidos el uno para el otro, señora. No te conozco. Tú no me conoces. Para que tú pudieras, ¿crees que soy su profeta, quiero decir, su siervo? Esa palabra tropieza mucho, mírame y cree. ¿Qué hay de ese chico? ¿Crees que Dios puede decirme qué le pasa al chico? Si pudiera sanarlo, lo haría. No puedo, pero, Jesús no puede, pero Dios está en nuestra carne ahora. Ese chico tiene fiebre reumática. Si es así, levanta la mano. O la tenía, ya no. Si puedes creer, ¿qué tocó ella de espaldas? Ella tocó al sumo sacerdote. ¿Creerán ahora? Que alguien ore. Crean. Tengan fe. Son tantos, tantos. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Crees que tu tía sanará de ese cáncer? ¿Crees que sanará? No está aquí, pero estabas orando por ella, una tía que tiene cáncer. Cree y sanará. Solo ten fe. No dudes. Cree con todo tu corazón. Dios responde a las oraciones. ¿Crees eso? Ten fe en Dios. Que alguien, a través de esta sección, en algún lugar. No importa dónde estés, ora. Oh Jehová Jireh, Jehová Rapa, el Dios de las visiones, el Dios de poder, el Dios que conocemos en Jesucristo, que así sea, Padre. Sí. 81. Ahora, a ver si puedo encontrar a la persona. Estoy viendo a alguien allá atrás que parece estar cerca. Ted Dudley. ¿Es Ted el que está sentado ahí? Pensé que sí. Justo aquí hay un Ted. Está justo detrás de ti. Una señora allá atrás, sí. Mira, no es ella la que está enferma. Está orando por su hijo. Así es. Es una señora mayor. Vive en Mississippi, un pecador por quien estás orando para que sea salvo. Nunca la he visto en mi vida. ¿Son ciertas esas cosas, señora? Levanta la mano. ¿Sigue Dios obrando en carne humana? ¿Y qué hay de ustedes allá atrás? ¿Creen allá atrás? Oren con todo su corazón. El que todo lo sabe, te ruego, Señor, que conoces el corazón de los hombres, y no para que los hombres sean conocidos, como hablaste en lenguas esta mañana, pero el mensaje dijo que hay profetas en medio. Sabemos que eres tú, Señor. ¿A quién le hablarías allá atrás? 82. Sí, un joven, con una camisa abotonada y sin corbata. Es una camisa deportiva. Toma. No te conozco, jovencito. Nunca te he visto en mi vida. ¿Crees que soy su profeta? Eres de lejos, de una escuela. Ten fe. Estás orando por tu hermanito. Es espástico. Estás en Texas en este momento, pero tu hermanito es de un país montañoso. Es Idaho. Te llama Señor Hunt. Cree en el Señor Jesucristo y recibe lo que has pedido. Oh, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el primero y el último, la raíz y el linaje de David. 83. Un hombre sentado allí con una hernia doble, rota. Ha sido operado 2 veces. El señor Finlin de Mississippi. No lo conozco, pero es la verdad. ¿Cree? Tenga fe. Señorita Farmer, nunca la he visto. ¿Cree que Dios sana su problema de garganta?
Usted también puede ir a Mississippi y curarse. Señorita Boyd, a su lado, usted es de Shreveport. No la conozco, pero tiene bursitis, neuritis. Cúrese. La reto a creer en el Señor. Yo no soy él, pero él está aquí. Secándose las lágrimas, acostado en una cama, muriendo. Había 3 leprosos sentados en una puerta una vez. Dijeron, ¿por qué nos sentamos aquí? Si nos sentamos aquí, moriremos de hambre. En la ciudad se comían a los hijos de los demás. Di, ¿por qué nos quedamos aquí? Hagamos algo al respecto. Si vamos al campamento enemigo, si nos matan, moriremos de todas formas. Moriremos de todas formas, pero quizás nos salven. Y por haber ido al campamento enemigo, Dios los recompensó. 2 Reyes 7:3 Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿por qué nos quedamos aquí hasta que muramos? 2 Reyes 7:4 Si decimos, entraremos en la ciudad, entonces el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vengan y caigamos ante el ejército de los sirios. Si nos dan la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. 84 Si Dios me dijera cuál es tu problema, señora, estás ensombrecida. Hay una sombra oscura sobre ti, muriendo. Si Él me dijera cuál es tu problema, te levantarás y no irás al campamento de un enemigo a arriesgarte, sino que vendrás a la casa del Dios viviente donde te esperan. ¿Me creerás como su profeta? Tienes cáncer en la columna. Has estado en cama durante semanas. Levántate. Recibe tu sanidad. Vete a casa en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees? ¿Cuántos? Ahí está. Su columna estaba llena de cáncer. Demos alabanza a Dios. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Inclinemos nuestras cabezas. Yo le alabaré, alabad al Cordero inmolado por los pecadores. Dadle gloria, lo que dijimos,